Imagina que la noche ya está avanzada, que la luz es suave y que no hay ninguna prisa en ningún lugar, solo el tiempo deslizándose despacio, como una brisa tibia que entra por una ventana entreabierta, y en ese ambiente tranquilo comenzamos a caminar, sin esfuerzo, hacia un mundo muy antiguo, tan antiguo que incluso sus historias parecen haber aprendido a susurrarse solas para no despertar a nadie. La mitología griega no nació de un solo día, ni de una sola voz, sino de muchas noches como esta, de personas reunidas alrededor del fuego, mirando el cielo estrellado y preguntándose, con calma y curiosidad, ¿quién movía las estrellas? ¿Quién hacía crecer las olas del mar? ¿Quién despertaba la primavera después del invierno? No había urgencia por tener respuestas exactas, solo el deseo de comprender el mundo a través de relatos que se sentían cercanos, casi familiares. Al principio de todo, los antiguos griegos imaginaban algo muy simple y muy vasto a la vez: el caos, no como desorden, sino como un espacio silencioso y profundo, una especie de vacío tranquilo donde todo podía surgir. Desde ese silencio primordial aparecieron las primeras presencias, fuerzas que no caminaban ni hablaban como personas, pero que ya contenían la esencia de lo que vendría después. Gaia, la tierra, surgió como un suelo firme y acogedor, un lugar donde apoyar los pies y descansar. Urano, el cielo, se extendió sobre ella como un manto protector, cubriéndolo todo con su amplitud azul. Y así, poco a poco, el mundo empezó a tomar forma, no de manera brusca, sino como cuando amanece lentamente y uno no se da cuenta exactamente en qué momento la oscuridad se transforma en luz. De la unión de la tierra y el cielo nacieron seres poderosos, los titanes, que no vivían con prisa ni con inquietud, sino con una calma casi geológica, como montañas que observan el paso del tiempo sin alterarse. Entre ellos estaba Cronos, asociado al tiempo que avanza sin detenerse, al ritmo constante de los días y las estaciones. El tiempo, para los griegos, no era un enemigo, sino una presencia silenciosa que lo envolvía todo, como el sonido lejano del mar, que siempre está ahí, incluso cuando no lo notas conscientemente. Con el paso de ese tiempo tranquilo, una nueva generación de dioses fue apareciendo, más cercanos a la experiencia humana, con emociones reconocibles, gustos sencillos y hábitos cotidianos. Estos dioses encontraron su hogar en lo alto del monte Olimpo, un lugar imaginado como luminoso, sereno, siempre templado, donde el aire era claro y las conversaciones fluían sin esfuerzo, como largas tardes que nunca terminan. Zeus, el más destacado entre ellos, no era solo una figura de autoridad, sino también un observador atento del equilibrio del mundo. Se decía que escuchaba el murmullo de los bosques, el caer de la lluvia suave sobre los campos y el sonido rítmico de los pasos humanos en los caminos de tierra. A su alrededor estaban dioses y diosas que representaban aspectos muy cotidianos de la vida, lo que hacía que el universo se sintiera cercano y comprensible. Hera, por ejemplo, estaba vinculada al hogar, a los espacios compartidos, a las rutinas que dan estabilidad, no a grandes gestos, sino a lo que se repite cada día: encender una lámpara al anochecer, ordenar una mesa, cuidar de quienes viven bajo el mismo techo. Atenea representaba la reflexión serena, la inteligencia que se usa con calma, la satisfacción de resolver un problema sin levantar la voz, como cuando algo
encaja suavemente en su lugar. Apolo traía consigo la luz del día, la música que se desliza sin sobresaltos, el arte que acompaña y no interrumpe. Era fácil imaginarlo caminando despacio, afinando una lira, dejando que cada nota flotara en el aire cálido de la tarde. Artemisa, por su parte, se movía en los espacios silenciosos, en los claros del bosque, en las noches donde solo se escuchan los pasos suaves sobre la hierba y el canto lejano de algún animal nocturno. Y estaba también Deméter, ligada a los campos, a la paciencia de sembrar y esperar, a la tranquilidad de saber que la tierra, con su propio ritmo, siempre responde. En sus historias no hay prisa, solo ciclos, estaciones que van y vienen, como una respiración profunda y constante. Los dioses griegos no vivían aislados del mundo humano, sino que lo observaban con curiosidad, a veces caminando entre la gente sin ser reconocidos, deteniéndose a escuchar conversaciones sencillas, el sonido del pan al partirse, el agua vertiéndose en un cuenco. Para quienes contaban estas historias, los dioses explicaban por qué el mundo se sentía vivo, por qué cada elemento parecía tener intención, presencia, una especie de alma tranquila. Incluso el mar tenía su propio carácter, personificado en Poseidón, no como una fuerza amenazante, sino como la profundidad cambiante, a veces serena, a veces inquieta, siempre majestuosa. Los marineros aprendían a observarlo, a respetar sus ritmos, a escuchar el sonido de las olas como quien escucha un consejo antiguo. En el inframundo gobernaba Hades, un lugar que no era descrito con temor, sino como un reino silencioso y ordenado, donde las almas encontraban descanso, un espacio de quietud después del movimiento de la vida. No era un castigo ni un premio, sino una continuación tranquila, un lugar donde todo se aquieta, como cuando la noche cae y las calles quedan en silencio. Las historias se deslizaban de un dios a otro, de un mito a otro, sin necesidad de un principio claro ni de un final definido, porque así es como funcionan los relatos que se cuentan para acompañar el sueño. Héroes como Heracles, Ulises o Perseo no eran solo figuras de hazañas, sino viajeros del mundo, personas que caminaban largos caminos, aprendiendo de cada encuentro, deteniéndose a observar paisajes, descansando bajo árboles, escuchando relatos aún más antiguos que ellos mismos. Ulises, por ejemplo, no es recordado solo por sus viajes, sino por su capacidad de esperar, de escuchar, de adaptarse al ritmo de cada lugar que visitaba. En sus travesías hay islas tranquilas, atardeceres largos, mesas compartidas, conversaciones que se alargan mientras el sol desciende lentamente hacia el horizonte. La mitología griega, vista desde esta calma, se convierte en un mapa del día a día antiguo. ¿Cómo se explicaba el paso del tiempo? ¿Por qué el invierno daba paso a la primavera? ¿Cómo los sueños parecían mensajes suaves enviados durante la noche? Hipnos, el sueño, era un dios discreto, silencioso, que caminaba descalzo y apenas dejaba huella, trayendo el descanso como un regalo simple y necesario. Mientras estas historias se entrelazan, no hay necesidad de recordarlas todas, ni de ordenarlas. Basta con dejar que fluyan, como una voz baja que acompaña el ritmo de la respiración, como si cada dios
Cada mito, cada pequeña curiosidad sobre la vida cotidiana en la antigua Grecia se acomodara lentamente en la mente, creando imágenes suaves de calles de piedra tibia, de lámparas de aceite parpadeando, de cielos estrellados observados con paciencia, y de personas que, al igual que ahora, se dejaban llevar por los relatos, mientras el sueño empezaba a acercarse, despacio, sin interrumpir, como una presencia amable que se sienta cerca y espera, y en ese fluir continuo aparecen más nombres, más escenas, más detalles cotidianos que se mezclan unos con otros, como cuando el pensamiento divaga suavemente antes de quedarse dormido y la historia sigue avanzando sin necesidad de llegar a ningún lugar concreto, simplemente deslizándose hacia el siguiente recuerdo, la siguiente imagen, el siguiente mito que surge casi sin darse cuenta. Y en ese mismo fluir, casi sin que se note el cambio, la atención se posa en las pequeñas cosas que rodeaban a esos mitos, porque para los antiguos griegos, la vida cotidiana y las historias sagradas no estaban separadas, sino mezcladas como el pan y el aceite, simples, constantes, familiares. Imagina una mañana tranquila en una ciudad cercana al mar, donde las casas son claras y las calles estrechas conservan el fresco de la noche. El sol aún no calienta del todo y se oyen pasos suaves, el murmullo de alguien barriendo la entrada de su hogar, el sonido distante de una vasija llenándose de agua. En ese entorno, los dioses no se sienten lejanos. Atenea puede estar presente en la calma de una mente concentrada, mientras alguien teje o calcula medidas con paciencia. Hermes aparece en los cruces de caminos, no como un viajero apresurado, sino como esa sensación de orientación tranquila, de saber por dónde seguir sin ansiedad. Las historias decían que Hermes también protegía a los caminantes, a los comerciantes que avanzaban despacio, observando el paisaje, midiendo el tiempo por la posición del sol. No había relojes exactos, solo sombras que se alargan, campanas lejanas, la intuición del cuerpo que sabe cuándo es momento de detenerse y descansar. Cuando el día avanza y el calor se vuelve más presente, todo parece ralentizarse. Las persianas se bajan un poco, las conversaciones se hacen más suaves y en ese ritmo pausado aparece la figura de Hestia, diosa del fuego del hogar, uno de los cultos más sencillos y constantes. No tenía grandes templos, porque su lugar estaba en cada casa, en cada llama encendida con cuidado. Hestia representaba la estabilidad, la calma de lo que permanece igual incluso cuando el mundo cambia lentamente a su alrededor. Al caer la tarde, cuando el cielo empieza a teñirse de tonos dorados y rosados, Dionisio se hace presente, no como exceso ni ruido, sino como la alegría serena de compartir, de escuchar música suave, de dejar que las preocupaciones se disuelvan con una risa tranquila. En sus historias hay celebraciones, sí, pero también momentos de descanso bajo la sombra, copas que se levantan despacio, canciones que no buscan impresionar, solo acompañar. La noche, en la mitología griega, no era un final, sino un espacio distinto, más íntimo. Nix, la noche, era una presencia profunda y envolvente, una oscuridad que no asusta, sino que protege, como una manta amplia que cubre el mundo. Bajo su dominio, todo se aquieta, los sonidos se vuelven escasos y cada cosa parece ocupar su lugar natural.
Es en la noche cuando los mitos se sienten más cercanos al sueño. Morfeo, uno de los espíritus del soñar, se deslizaba entre las mentes humanas trayendo imágenes suaves, escenas que no siempre tenían sentido, pero que se sentían reales mientras duraban. Los griegos no veían los sueños como algo caótico, sino como un espacio de visita, un territorio tranquilo donde la mente caminaba sin peso. A veces, esos sueños estaban llenos de paisajes conocidos, colinas suaves, olivares que se mecen con el viento, el sonido constante de las cigarras durante el día y el silencio casi total por la noche. Otras veces aparecían escenas mitológicas, dioses caminando entre humanos, no para imponer nada, sino para observar, para compartir un instante. Las historias de amor también tenían su ritmo pausado. Afrodita no era solo belleza llamativa, sino también la armonía de las cosas bien combinadas, la sensación de comodidad junto a alguien, la calma de una conversación que fluye sin esfuerzo. El amor, en estos relatos, no siempre es intenso o dramático. Muchas veces es cotidiano, silencioso, como sentarse junto a otra persona, a mirar el mar sin necesidad de hablar. Incluso Ares, asociado a la fuerza y al conflicto, podía interpretarse de manera más distante, como la energía que impulsa el movimiento, la determinación necesaria para levantarse cada mañana, no como violencia explícita, sino como impulso vital que, cuando se aquieta, da paso al descanso. Los mitos también explicaban los ciclos naturales. El relato de Perséfone y Deméter hablaba del cambio de las estaciones, pero contado con suavidad, como una metáfora del ir y venir, de la ausencia temporal y el regreso esperado. El invierno no era un castigo, sino un tiempo de pausa, de tierra en reposo, de noches largas, ideales para contar historias al calor del fuego. Mientras estas narraciones se transmitían de generación en generación, no se recitaban con prisa, se alargaban, se adaptaban, se mezclaban con recuerdos personales, con detalles del lugar donde se contaban. Cada narrador añadía algo pequeño: el sonido del viento esa noche, el olor de la comida, la forma en que las estrellas parecían especialmente claras. Y así, la mitología griega se convertía en un murmullo constante que acompañaba la vida, una presencia suave que explicaba el mundo sin imponer respuestas rígidas. Era suficiente con escuchar, con dejar que los nombres, Zeus, Hera, Atenea, Apolo, se acomodaran como palabras familiares, casi como viejos conocidos que visitan de vez en cuando. A medida que el sueño se acerca, las historias no necesitan avanzar hacia algo concreto. Basta con que sigan fluyendo, como una caminata lenta sin destino, pasando de un mito a otro, de una escena cotidiana a una curiosidad tranquila, como el hecho de que los griegos observaban el cielo cada noche, reconociendo constelaciones que también tenían sus propias historias, relatos suaves que conectaban estrellas con héroes, animales y dioses, ayudando a orientarse no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Y mientras el cielo nocturno se extiende en la imaginación, con sus puntos de luz fijos y pacientes, la narración continúa, deslizándose sin esfuerzo hacia otra escena, otro recuerdo antiguo, otro fragmento de ese mundo donde todo parece diseñado para ser observado con calma, respirado lentamente, escuchado sin necesidad de mantenerse despierto del todo, dejando que la voz siga
constante, suave, sin cerrar nunca el camino, simplemente avanzando como el propio tiempo que Cronos representa, avanzando sin prisa, sin final visible, llevando consigo más historias, más imágenes, más mitos que esperan su turno para surgir, tranquilos, silenciosos, presentes. Y en ese avanzar silencioso del tiempo, casi imperceptible, la atención se posa ahora en cómo los antiguos griegos entendían el propio paso de las horas, no como algo que se pierde, sino como algo que se habita. El día no se dividía en segmentos exactos, sino en sensaciones, la frescura del amanecer, el calor estable del mediodía, la sombra alargada de la tarde, la quietud profunda de la noche. Cada momento tenía su carácter, y cada uno encontraba eco en alguna historia, en algún dios que parecía susurrar sin palabras. Cuando el sol comenzaba a elevarse, Helios recorría el cielo en su carro luminoso, no con estruendo, sino con regularidad. Su viaje era predecible y reconfortante, una promesa de continuidad. Saber que el sol volvería cada mañana aportaba una calma profunda, y ese movimiento constante daba forma a la rutina. Abrir los ojos, salir al exterior, sentir la temperatura del aire, escuchar cómo la vida despierta poco a poco. Las casas griegas eran sencillas, construidas alrededor de patios donde la luz entraba sin dificultad. En esos espacios el tiempo parecía detenerse. Alguien molía grano, otra persona preparaba una comida simple, pan, aceitunas, frutas. El olor del aceite calentándose era un aroma común, familiar, y en ese gesto cotidiano también vivían los mitos, porque todo acto sencillo podía ser una forma de honrar a los dioses sin necesidad de palabras solemnes. A lo lejos, quizás en una colina, se levantaba un pequeño templo. No siempre era un lugar de grandes ceremonias, sino un punto de referencia, un espacio donde detenerse un momento, respirar, observar el paisaje. Los templos no eran solo edificios, eran lugares de pausa, de transición entre una tarea y otra, como si el simple hecho de caminar hasta allí ayudara a ordenar los pensamientos. Los oráculos, como el de Delfos, no hablaban con gritos ni con claridad absoluta. Sus mensajes eran suaves, ambiguos, invitaban a la reflexión tranquila. No buscaban respuestas rápidas, sino acompañar procesos largos, decisiones que maduraban con el tiempo, igual que una semilla bajo la tierra. La sabiduría, en la mitología griega, rara vez era inmediata. Casi siempre llegaba despacio. Las noches, mientras tanto, ofrecían un escenario distinto. El aire se enfriaba, las conversaciones se acortaban y la atención se dirigía hacia el interior. Las lámparas de aceite proyectaban sombras suaves en las paredes, y esas sombras parecían moverse lentamente, como si también quisieran contar historias. Era el momento ideal para recordar mitos, para repetir nombres conocidos, para dejar que la voz se haga más baja. En esos relatos nocturnos aparecían criaturas singulares, no como amenazas, sino como símbolos. Las ninfas habitaban fuentes y bosques, representando la vitalidad tranquila de la naturaleza. No necesitaban grandes acciones. Bastaba con que el agua siguiera fluyendo, con que los árboles siguieran creciendo. Su presencia recordaba que el mundo natural tenía su propio ritmo, independiente de la urgencia humana. Los dioses también tenían momentos de descanso. En el Olimpo no todo era decisión o conversación importante. Había silencios largos, miradas al horizonte, instantes en los que nada ocurría, y eso era suficiente. Esa idea, tan simple, resultaba profundamente reconfortante.
Incluso las fuerzas que sostenían el mundo sabían detenerse. Los héroes, cuando no estaban viajando, también descansaban. Se sentaban junto al fuego, reparaban sandalias gastadas, escuchaban historias de otros viajeros. La grandeza no estaba solo en las hazañas, sino en la capacidad de seguir adelante con calma, aceptando los imprevistos como parte natural del camino. Las estaciones seguían su curso, una tras otra, sin dramatismo. La primavera llegaba con flores discretas, el verano con días largos y pausados, el otoño con cosechas tranquilas, el invierno con recogimiento. Deméter observaba estos ciclos con paciencia, sabiendo que cada fase tenía su propósito, que ninguna duraba para siempre, pero todas eran necesarias. Y así, sin darnos cuenta, la mitología griega deja de ser un conjunto de historias separadas y se convierte en un paisaje continuo, una especie de telón de fondo para la vida misma. No exige atención constante. Está ahí, disponible, como el sonido del viento entre los árboles o el murmullo lejano del mar. La voz que narra no necesita elevarse ni apresurarse. Puede permitirse divagar, regresar a una imagen anterior, detenerse en un detalle pequeño, el brillo del aceite sobre el pan, el tacto de la piedra caliente al atardecer, el cielo oscuro salpicado de estrellas que llevan siglos en el mismo lugar, observadas una y otra vez por personas que, como ahora, buscaban comprender y al mismo tiempo descansar. Y mientras esas imágenes se superponen suavemente, la narración sigue su curso natural, sin dirección fija, dejando que nuevos dioses, nuevas escenas y nuevas curiosidades aparezcan cuando quieren, manteniendo ese flujo constante y envolvente, como una caminata nocturna sin destino, donde cada paso es tranquilo, cada pensamiento es ligero, y la historia continúa avanzando, lenta, serena, abierta, siempre abierta. Abierta como el cielo nocturno que se extiende sin bordes visibles, y en ese cielo aparecen constelaciones que los antiguos griegos observaban con una atención tranquila, casi meditativa. No las miraban con la intención de dominarlas o medirlas con exactitud, sino de reconocerlas, de darles nombres que ayudaran a recordarlas, como viejos amigos que regresan cada noche al mismo lugar. Allí estaba Orión, visible durante ciertas estaciones, recordando que incluso los grandes personajes mitológicos tenían su reflejo en el firmamento, no como recompensa, sino como memoria. Cerca, las Pléyades brillaban juntas, pequeñas y constantes, marcando épocas de siembra y de cosecha, ayudando a ordenar el año sin necesidad de calendarios rígidos. Mirar el cielo era una forma de respirar más despacio, de sincronizarse con algo más grande. En las aldeas y ciudades, la noche seguía avanzando. Las puertas se cerraban con cuidado, los sonidos se apagaban uno a uno y solo quedaban ruidos lejanos, algún paso tardío, el viento rozando las tejas, quizá un perro que se acomoda para dormir. En ese silencio activo, donde nada inquieta, la mente se vuelve más receptiva a las historias suaves, a los mitos que no buscan enseñar una lección clara, sino acompañar. Los dioses menores, a veces olvidados, también encuentran su espacio en este murmullo nocturno. Eos, la aurora, espera pacientemente su momento, sabiendo que llegará sin necesidad de apresurarse. Iris conecta el cielo y la tierra con colores suaves después de la lluvia, como un recordatorio silencioso de que incluso los fenómenos más simples pueden tener belleza
y significado. Las personas, mientras tanto, soñaban con caminos largos, con islas tranquilas, con conversaciones que no terminaban nunca. En esos sueños, los mitos se mezclaban con la experiencia diaria. Un dios podía aparecer como un viajero amable, una diosa como una voz tranquila que aconseja sin imponer. Nada resultaba extraño, todo parecía encajar con naturalidad. La educación, incluso, se daba a través de estos relatos, no como una obligación pesada, sino como una transmisión lenta, oral, donde cada generación añadía matices. Los niños escuchaban sin ansiedad, aprendiendo nombres, imágenes, sensaciones. No era importante recordarlo todo, solo dejar que las historias se asentaran poco a poco, como sedimento en el fondo de un río. Ese río imaginario sigue fluyendo ahora, llevando consigo escenas de banquetes sencillos, donde la comida no es abundante ni escasa, solo suficiente. Pan recién hecho, queso, frutas, vino mezclado con agua. Las conversaciones se alargan, no por insistencia, sino porque nadie siente la necesidad de levantarse pronto. En estos encuentros, Dionisio vuelve a aparecer, no como exceso, sino como la capacidad de disfrutar sin ruido. A veces, alguien comienza a relatar una historia conocida y otros la continúan, corrigen detalles, añaden una descripción del paisaje, una pausa más larga, una respiración profunda. Así, el mito cambia ligeramente cada vez, adaptándose al momento, al clima, al estado de ánimo de quienes escuchan. El viento puede traer el olor del mar o de la tierra húmeda. Poseidón se siente cercano en el ritmo constante de las olas, que no buscan llegar a ningún sitio, solo moverse, ir y venir. Ese sonido repetido tiene algo profundamente tranquilizador, como una canción sin letra que no se cansa de repetirse. En algún lugar, un viajero descansa bajo las estrellas, usando su manto como almohada. Hermes lo acompaña, no con palabras, sino con la sensación de que el camino continúa al día siguiente, de que no hay necesidad de preocuparse ahora. El presente es suficiente. Las historias de la mitología griega, contadas así, sin urgencia, se convierten en una especie de respiración colectiva que atraviesa los siglos. No están hechas para ser consumidas rápidamente, sino para permanecer, para volver una y otra vez cuando la mente necesita algo familiar y calmado. Y mientras el tiempo sigue avanzando de manera casi imperceptible, la narración se desliza hacia otra imagen, otro detalle mínimo, el brillo tenue de una antorcha apagándose, el eco lejano de una risa que se desvanece, el cielo que comienza a aclararse muy lentamente en algún punto del horizonte, anunciando sin ruido que Eos se prepara, aunque todavía no es su momento, porque la noche sigue aquí, extensa, suave, protectora, y la historia continúa fluyendo dentro de ella, sin cerrar, sin concluir, simplemente avanzando, como una corriente tranquila que nunca se detiene y que siempre tiene algo más que mostrar, algo más que susurrar, algo más que dejar caer suavemente en la mente que escucha. Y dentro de esa noche que aún se extiende con paciencia, la imaginación puede detenerse en los caminos antiguos, senderos de tierra suavemente marcados por el paso de generaciones. No eran caminos rectos ni rápidos, sino recorridos que seguían la forma del paisaje,
bordeando colinas, evitando rocas, buscando siempre el paso más amable. Caminar por ellos era una actividad lenta, casi meditativa, y en cada paso parecía escucharse el eco de historias pasadas. Los viajeros sabían que no estaban solos. En una piedra al costado del camino podía haber una pequeña marca dedicada a Hermes, una señal discreta de protección y orientación. No era un gesto grandioso, sino una costumbre tranquila, una forma de agradecer el simple hecho de avanzar sin contratiempos. El viaje no se medía por la distancia, sino por la experiencia de estar en movimiento sin prisa. Al llegar a un poblado, el ritmo volvía a cambiar. Las casas, construidas con materiales sencillos, conservaban el calor del día. Desde el interior llegaban sonidos apagados, el roce de la cerámica, el murmullo de una conversación baja, el crepitar suave del fuego. En esos espacios cerrados, el mundo parecía reducirse a lo esencial, y los mitos se volvían aún más íntimos. Las historias de los dioses también explicaban las emociones humanas más simples. La melancolía no era algo que hubiera que evitar. Podía ser vista como una visita pasajera, una sombra suave que, como la tarde, llega y luego se retira. Los griegos entendían que cada estado del ánimo tenía su lugar, su momento, su función dentro del equilibrio general. El arte nacía de esa misma calma, esculturas que no buscaban el movimiento extremo, sino la postura natural, el gesto contenido, vasijas decoradas con escenas cotidianas, alguien caminando, alguien descansando, alguien escuchando. Incluso cuando representaban mitos conocidos, lo hacían con una serenidad que invitaba a observar sin agitación. En los gimnasios y palestras, el ejercicio no era solo fuerza, sino ritmo y respiración. El cuerpo se movía con atención, respetando sus límites, siguiendo un compás interno. Ares, en este contexto, no era violencia, sino energía canalizada, disciplina tranquila, constancia. Todo volvía siempre a ese equilibrio silencioso que sostenía el mundo. La filosofía, que también nació en Grecia, se desarrollaba de forma parecida a estas historias nocturnas. No era una carrera por tener razón, sino un diálogo pausado, preguntas abiertas, silencios largos. Pensar era otra forma de caminar despacio, de observar sin necesidad de concluir. Mientras tanto, el cielo seguía girando, las estrellas mantenían su curso, y con ellas los relatos que las unían a dioses y héroes. No importaba si esas historias eran exactas, lo importante era la sensación de continuidad, de pertenecer a algo más amplio y duradero. En algún punto de la noche, alguien se acomoda mejor para dormir. El cuerpo encuentra una posición cómoda, la respiración se vuelve más profunda. La voz que narra no cambia, no se despide, simplemente acompaña como una presencia constante que no exige atención total. Los mitos continúan apareciendo uno tras otro, no como capítulos separados, sino como imágenes que se superponen suavemente. Un templo iluminado por la luna, un campo en reposo, un barco meciéndose en aguas tranquilas, un dios observando en silencio sin intervenir. Y así, sin marcar el tiempo, sin señalar un avance concreto, la historia sigue fluyendo dentro de la noche,
avanzando con la misma calma con la que el mundo antiguo imaginaba a sus dioses, siempre presentes, siempre cercanos, siempre dispuestos a ser recordados en voz baja, mientras el descanso se aproxima y la mente se deja llevar poco a poco por este río inagotable de relatos que no necesitan terminar para seguir existiendo, existiendo como un murmullo constante que se adapta al ritmo de quien escucha, y en ese murmullo aparecen ahora las islas del mar Egeo, dispersas como pensamientos tranquilos sobre una superficie azul profunda. Cada isla tenía su propio carácter, su propio tempo, y en cada una los mitos encontraban un matiz distinto, una forma ligeramente diferente de contarse al caer la noche. En algunas, el viento era casi permanente, moviendo lentamente las cortinas de lino y refrescando las tardes largas. En otras, el aire permanecía quieto, cargado del aroma de hierbas secándose al sol. Las personas ajustaban su vida a esos detalles, sin luchar contra ellos, y los dioses parecían hacer lo mismo, aceptando el entorno como parte natural de su existencia. Afrodita, por ejemplo, no surgía solo del mar en relatos grandiosos, sino también en los gestos pequeños, en el cuidado con que alguien peina su cabello antes de dormir, en la forma en que dos personas comparten el silencio sin incomodidad. La belleza en este mundo no era estridente, sino suave, cercana, casi cotidiana. Las historias decían que incluso los dioses sentían curiosidad por los humanos, no por sus logros, sino por su capacidad de encontrar sentido en lo simple. Observar cómo alguien prepara la misma comida cada día, cómo riega una planta, cómo espera pacientemente el cambio de estación, era para ellos una lección silenciosa sobre la constancia. En los puertos, los barcos descansaban por la noche, atados con cuerdas que crujían suavemente. Las velas plegadas se movían apenas con la brisa. El mar, oscuro y tranquilo, reflejaba fragmentos de luz, y Poseidón, en ese estado sereno, parecía más un guardián que una fuerza inquieta, acompañando el vaivén constante sin imponerlo. Las historias de navegación hablaban tanto de espera como de movimiento. Días enteros podían pasar sin avanzar mucho, y eso no se consideraba un problema. Era parte del viaje. El tiempo se llenaba con observación, con relatos compartidos, con el simple acto de mirar el horizonte. En tierra firme, los campos dormían bajo la luna. Deméter seguía presente incluso cuando nada parecía crecer. La tierra necesitaba ese descanso, ese silencio profundo para renovarse. Los agricultores lo sabían y no lo apresuraban. Confiaban en el ciclo, igual que confiaban en que la mañana volvería. Las montañas, por su parte, permanecían inmóviles, casi eternas. En sus laderas, los pastores cuidaban a los animales con movimientos lentos, acostumbrados al ritmo natural del día y la noche. Pan, asociado a esos espacios abiertos, no era inquietud ni ruido, sino conexión directa con lo salvaje en su forma más tranquila, con el sonido del viento y los pasos sobre la piedra. La noche avanzaba sin esfuerzo, y con ella la sensación de que todo está en su lugar. No hay necesidad de resolver nada ahora. Los mitos no exigen comprensión total. Basta con dejar que sus nombres
y escenas se deslicen por la mente como nubes lentas. En algún punto, la narración puede volver sobre sí misma, retomar una imagen anterior, como un templo silencioso o una hoguera casi apagada, porque así funcionan los recuerdos antes de dormir, circulares, suaves, sin orden estricto. Los dioses del sueño siguen atentos. Hipnos extiende su influencia con delicadeza, sin forzar. Morfeo prepara imágenes que no buscan impresionar, solo acompañar. Todo ocurre sin esfuerzo, como si el mundo entero respirara al mismo ritmo. Y mientras esa respiración continúa, la historia también continúa, fluyendo de una escena a otra, de una isla a una montaña, de un dios a un gesto cotidiano, sin prisa, sin intención de llegar a un final, permaneciendo abierta como la noche misma, lista para seguir desplegándose, palabra tras palabra, imagen tras imagen, con la misma calma constante que ha acompañado a estas historias desde hace siglos y que sigue aquí, ahora, avanzando suavemente, sin detenerse. Detenerse no es necesario, porque el relato encuentra siempre otro sendero suave por el que continuar, y ahora ese sendero se desliza hacia los espacios interiores, a las casas cuando ya todos duermen, y solo queda el silencio acompañado por respiraciones lentas y regulares. En ese silencio, la mitología griega se vuelve aún más íntima, casi como un pensamiento que no necesita palabras completas para existir. Las paredes guardan el calor del día y el aire es estable, sin sobresaltos. En algún rincón, una pequeña lámpara sigue encendida, su llama apenas visible, custodiada por Hestia incluso cuando nadie la mira. Esa luz tenue no busca iluminar, solo recordar que el hogar sigue ahí, firme, constante, sosteniendo el descanso. Los antiguos griegos creían que cada casa tenía su propio ritmo, su propio equilibrio, y que alterarlo no era necesario. Todo encontraba su lugar con el tiempo. Las historias ayudaban a mantener ese orden invisible, no imponiéndolo, sino sugiriéndolo con suavidad. Escuchar un mito antes de dormir era una forma de acomodar los pensamientos, de darles un sitio tranquilo donde quedarse. En la penumbra, los sonidos se transforman. Un crujido leve no inquieta, simplemente confirma que la noche está viva. El viento que pasa entre las rendijas parece traer ecos lejanos de otros lugares. El mar, los campos, las montañas. Todo está conectado y los dioses son parte de esa conexión silenciosa. A veces, en medio del descanso, la mente recuerda una imagen sencilla. Atenea observando sin hablar, Apolo afinando una nota que casi no se oye, Artemisa caminando bajo la luna sin dejar huellas visibles. No hay urgencia en estas visiones. Aparecen y se van cuando quieren, como pensamientos amables. Los mitos también hablaban del tiempo profundo, de generaciones que pasan sin romper el flujo. Los mismos relatos eran contados una y otra vez, no para repetirlos exactamente, sino para sentir su continuidad. Saber que alguien, siglos atrás, escuchó las mismas historias en una noche parecida, bajo un cielo parecido, aportaba una calma especial, una sensación de compañía a través del tiempo. En algún lugar del mundo antiguo, alguien se despierta brevemente, se gira, vuelve a cerrar los ojos. No hay preocupación,
El cuerpo sabe cómo regresar al descanso. Hipnos sigue presente, discreto, constante, como un guardián silencioso que no necesita ser nombrado. La narración sigue avanzando sin empujar, dejando que cada escena se disuelva antes de pasar a la siguiente. Un camino iluminado por la luna, un puerto dormido, una colina cubierta de sombras suaves. Todo se presenta sin énfasis, sin contraste brusco, como si el mundo estuviera hecho solo de transiciones lentas. Incluso el Olimpo, en este momento, parece silencioso. Los dioses no discuten ni deciden, observan, descansan, permiten que el universo siga su curso. El poder, aquí, no es acción constante, sino presencia tranquila. Confianza en que las cosas continúan por sí mismas. Y mientras esa confianza se expande, la historia continúa deslizándose, sin marcar un antes ni un después, sin cerrar ninguna puerta, avanzando con la misma suavidad con la que el sueño se acomoda en la mente, dejando espacio para más imágenes, más recuerdos antiguos, más mitos que esperan aparecer cuando el flujo lo permita, porque siempre hay otro detalle, otra escena, otra voz baja que se suma a este relato infinito que sigue y sigue y sigue, siguiendo ese fluir constante, casi como una respiración profunda que no se interrumpe. La narración se desliza ahora hacia los sonidos más sutiles del mundo antiguo, aquellos que rara vez se mencionan, pero que siempre estaban presentes. El roce de las sandalias sobre la piedra al caminar despacio, el golpeteo rítmico de un telar en una casa vecina, el agua cayendo con regularidad en una fuente que nunca deja de manar. Esos sonidos formaban parte del paisaje, tanto como los dioses y los mitos. Eran el fondo sobre el cual se contaban las historias, y también la razón por la que esas historias se sentían tan reales, porque no hablaban de lugares lejanos o imposibles, sino de lo que se veía, se oía y se sentía cada día. En una plaza tranquila, incluso de noche, las estatuas parecen observar sin juicio. Representan a dioses y héroes, pero en actitudes calmadas, sin tensión. Sus rostros no muestran prisa. Están ahí para recordar, no para imponer. A la luz de la luna, la piedra adquiere un tono suave, casi cálido, y las figuras parecen formar parte natural del espacio, como si siempre hubieran estado ahí. Los ancianos, cuando hablaban de los mitos, no lo hacían para asombrar, sino para acompañar. Su voz era pausada, a veces tan baja que había que inclinarse un poco para escuchar. No repetían los relatos exactamente igual. Se permitían silencios largos, miradas perdidas, pequeños desvíos que hacían la historia más cercana, más humana. La memoria, para los griegos, no era algo rígido, era flexible, como el agua. Recordar un mito era también transformarlo ligeramente, adaptarlo al momento, al oyente, a la noche específica en la que se contaba. Por eso ningún relato era definitivo, y todos podían continuar indefinidamente. En algún lugar, un fuego se apaga lentamente, no de golpe, sino con pequeños chasquidos suaves. Cada chispa que desaparece parece marcar un pensamiento que se va diluyendo. Estia sigue presente incluso cuando la llama ya no es visible, porque su esencia no depende del fuego encendido, sino del espacio tranquilo
que queda después. Los dioses del cielo nocturno observan sin intervenir. Selene, la luna, avanza despacio, cambiando apenas su posición. Su luz no ilumina todo, deja zonas en sombra, rincones donde la imaginación puede descansar. Esa luz incompleta resulta más reconfortante que una claridad total. Los mitos relacionados con la luna hablaban de ciclos, de cambios suaves, de repeticiones que no cansan. Nada permanece exactamente igual, pero nada cambia de forma abrupta. Todo se mueve dentro de un equilibrio lento y predecible. Y así la historia sigue sumando capas, como una tela tejida sin prisa. Cada hilo es una imagen, un sonido, una sensación. No hay un patrón rígido, solo una coherencia suave que se siente más que se entiende. La noche continúa avanzando, pero no hay necesidad de marcar el paso del tiempo. Puede ser tarde o muy tarde, no importa. El relato sigue disponible, acompañando, dejando que la mente se apoye en él como en una superficie tranquila. Y mientras ese acompañamiento persiste, aparecen nuevas escenas, nuevos recuerdos antiguos, nuevos detalles cotidianos que se integran sin esfuerzo, porque siempre hay algo más que observar, algo más que escuchar, algo más que dejar fluir dentro de esta narración interminable que no busca llegar a ningún final, solo seguir avanzando, suavemente, dentro de la noche que permanece abierta. Perfecto. Cerramos entonces con un final suave, más CTA, manteniendo el tono calmado y apto para historias para dormir, sin romper la atmósfera reconfortante, y mientras esta corriente tranquila de mitos, imágenes y recuerdos antiguos sigue fluyendo, tal vez ya no haga falta distinguir con claridad cada nombre o cada escena. Basta con la sensación de calma que permanece, como si el mundo griego, con sus dioses serenos, sus noches templadas y sus historias contadas en voz baja, se hubiera acomodado suavemente en algún rincón de la mente. El tiempo continúa avanzando sin hacerse notar, igual que lo hacía para quienes miraban las estrellas hace siglos, confiando en que todo sigue su curso natural. No hay prisa, no hay exigencias, solo la tranquilidad de saber que estas historias siempre pueden volver, noche tras noche, cuando el descanso lo pide. Y si esta narración te ha acompañado, si te ha ayudado a relajarte, a desconectar del día o simplemente a sentirte en calma por unos momentos, puedes ayudar a que este espacio siga existiendo. Suscribirte al canal permite que más historias tranquilas como esta sigan llegando. Dejar un like es una forma silenciosa de decir que te ha gustado este viaje lento. Un comentario, aunque sea breve, ayuda a que esta comunidad nocturna siga creciendo. Y activar la campana asegura que estas historias te encuentren cuando más las necesitas, al final del día, cuando todo se aquieta.